A principios del siglo XX, la Ciudad de México era un escenario de contrastes deslumbrantes y trágicos. Bajo el largo gobierno de Porfirio Díaz, la capital se vestía con una elegancia parisina, ostentando palacios de mármol y amplias avenidas que imitaban los bulevares europeos. Era una era de aparente progreso, un escaparate de modernidad construido para impresionar al mundo, un sueño dorado para la aristocracia local. Sin embargo, detrás de las fachadas neoclásicas y los lujosos carruajes, latía una realidad sombría. En los barrios pobres, la miseria crecía como una sombra, alimentando un descontento silencioso. La inmensa desigualdad social era el inestablecimiento sobre el que la élite bailaba sus valses. El aire, cargado con el olor a incienso de las catedrales y los perfumes franceses, también traía consigo el susurro de una revolución inminente. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Y dale me gusta al video si te gustó esta historia y cuéntanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora la escuchas. La vida de la alta sociedad era un ritual meticulosamente coreografiado. Bailes de gala, tardes en la ópera y matrimonios concertados eran los pilares que sostenían las fortunas y el poder de las familias más influyentes. Las jóvenes damas, educadas en conventos y en las mejores costumbres, eran piezas preciosas en este juego, con sus futuros decididos en salones de fumadores por sus padres y pretendientes con títulos y tierras. En ese universo de apariencias vivía Isabella de la Torre, la hija de uno de los generales más poderosos del régimen. Su belleza era legendaria, comparada con las Madonas europeas, pero sus ojos guardaban una melancolía que desentonaba con los opulentos salones que frecuentaba. Era el adorno perfecto, la joya de la corona de una sociedad que valoraba la perfección estética por encima de cualquier sentimiento genuino. Isabela sentía el peso de ese mundo como un corsé demasiado apretado que sofocaba sus anhelos de una vida que no fuera solo un reflejo de las expectativas ajenas. Caminaba por los jardines de su mansión, preguntándose si su destino sería solo el de ser una hermosa estatua en un pedestal dorado, sin saber que, al otro lado de la ciudad, una mirada desconocida estaba a punto de ver el alma detrás de la máscara. Lejos del brillo de la Avenida de la Reforma, en el corazón palpitante de los barrios obreros, vivía Emilio Vargas. Joven periodista de origen modesto, registraba con palabras y trazos la vida que la élite se negaba a ver. Sus días los dedicaba a escribir artículos que denunciaban las injusticias sociales, mientras que sus noches las llenaba con bocetos al carboncillo que capturaban la dignidad y el dolor del pueblo mexicano. Emilio era un ferviente admirador de las caricaturas satíricas que circulaban en los periódicos populares, especialmente las de José Guadalupe Posada. Veía en esas imágenes una verdad cruda y poderosa, una crítica mordaz a la vanidad de la aristocracia. La figura de la calavera, vestida con ropas elegantes en particular, le fascinaba, ya que representaba la fragilidad de toda esa pompa y circunstancia ante la inevitabilidad del destino. Una noche, asignado para cubrir un baile benéfico en el recién inaugurado Palacio de Bellas Artes, Emilio se vio inmerso en el epicentro del poder porfirista. El sonido de la orquesta, el brillo de los diamantes y las conversaciones vacías formaban una cacofonía que hería su alma idealista. Si te conectas con historias que exploran mundos complejos y pasiones prohibidas, considera suscribirte para no perderte ningún capítulo de nuestras narraciones. Mientras observaba a la multitud, su mirada se vio cautivada por una figura que parecía flotar entre los invitados. Era Isabella de la Torre. Llevaba un vestido de seda negra y un delicado velo de encaje que le cubría parcialmente el rostro, lo que le confería un aura de misterio y profunda tristeza.
No era solo su belleza lo que lo cautivaba, sino la soledad que emanaba, un contraste gritante con la fiesta que la rodeaba. En ese instante, el periodista cedió el paso al artista. Emilio tomó su bloc de notas, no para escribir, sino para dibujar. No veía solo a una dama de la alta sociedad, veía un poema visual, un ángel atrapado en una jaula de oro. Sintió una necesidad abrumadora de desvelar lo que se escondía detrás de esa mirada y ese velo, sin imaginar que ese simple deseo cambiaría su vida para siempre. El objeto que tanto fascinaba a Emilio era un velo español, una pieza de encaje negro intrincado, regalo de un pretendiente europeo al que Isabela despreciaba. Para ella, el velo era una cadena más, un símbolo de la identidad que le habían impuesto, pero bajo la luz de los candelabros, la pieza cobró nueva vida, transformando su rostro en un lienzo de luz y sombra, un enigma que invitaba a la interpretación. Emilio, escondido detrás de una columna de mármol, dibujó febrilmente. Sus trazos no solo capturaban la belleza de Isabela, sino también la dualidad que él percibía. En su boceto, ella era a la vez una figura celestial y una aparición fúnebre. El velo, en su dibujo, no era un mero accesorio, sino un elegante sudario que acentuaba la palidez de su piel y la profundidad de sus ojos. Fue entonces cuando se formó la conexión en su mente, uniendo su observación con su admiración por el arte popular. Vio en ella la personificación de aquellos grabados que tanto le inspiraban, una figura de belleza deslumbrante, adornada con los insignias de la riqueza, pero cuya expresión delataba una conciencia de la transitoriedad y el vacío. La vio como una Catrina de carne y hueso, bella y trágica. El término «el velo de la Catrina» nació en ese momento en sus pensamientos. Era más que el título de un dibujo. Era la clave para comprender el alma de esa mujer y de su época. Una sociedad que se adornaba para la muerte, bailando al borde del abismo de la revolución, ignorando las señales de su propio fin inminente. Isabela era el símbolo perfecto de esa belleza decadente. Terminado el baile, Emilio regresó a su humilde apartamento, pero la imagen de Isabela no lo abandonaba. El boceto que había hecho parecía vivo, palpitando con una historia no contada. Sabía que tenía que volver a encontrarla, no como periodista en busca de una noticia, sino como un hombre que había vislumbrado un alma gemela entre una multitud de extraños, alguien a quien necesitaba comprender desesperadamente. Movido por una obsesión que rayaba en la locura, Emilio pasó semanas buscando una oportunidad para acercarse a Isabela. Frecuentaba los parques y las avenidas donde las damas de la alta sociedad solían pasear los domingos por la tarde, siempre con su bloc de bocetos en la mano, una excusa para su presencia constante. Su esperanza era un hilo tenue en medio de la realidad insuperable de sus diferencias sociales. Finalmente, la suerte le sonrió. En una tarde soleada en el bosque de Chapultepec, la vio sentada sola en un banco apartado, leyendo un libro de poesía. Sin la pompa de los bailes, parecía más accesible, más real. El corazón de Emilio se aceleró. Sabía que esa era su única oportunidad, un momento que podría definir su futuro o sellar su destino como admirador silencioso. Con un valor que no sabía que poseía, Emilio se acercó. No utilizó pretextos ni artificios. Simplemente se presentó como artista y le confesó que la había dibujado, mostrándole el boceto que había hecho esa noche en el palacio. Esperaba una reacción de desprecio o indiferencia, la respuesta habitual de una aristócrata a un hombre de su clase social, pero no fue así. Isabela, al ver el dibujo, se quedó en silencio durante un largo rato. Nadie la había retratado nunca de esa manera. El boceto no captaba su belleza superficial, sino la esencia de su prisión interior, la melancolía que tanto se esforzaba por ocultar. Por primera vez se
Sintió verdaderamente vista, comprendida no como un objeto de admiración, sino como un ser humano complejo. Ese momento de vulnerabilidad compartida abrió una pequeña rendija en el muro que separaba sus mundos. Hablaron durante horas sobre arte, poesía y los sueños que mantenían ocultos. La conexión entre ellos fue inmediata y profunda, una chispa peligrosa en un ambiente socialmente inflamable. Ambos sabían que ese encuentro estaba prohibido, el comienzo de algo que podía traer tanto éxtasis como ruina. El encuentro en el parque fue el primero y último que pudieron tener en público con seguridad. La vigilancia de la sociedad y de la familia de Isabela hacía que cualquier acercamiento futuro fuera un riesgo incalculable. La distancia física, sin embargo, no logró extinguir la llama que se había encendido. Por el contrario, la imposibilidad del contacto físico y de la mirada directa convirtió la palabra escrita en su refugio y su campo de batalla amoroso. Así comenzó una correspondencia secreta, un río de tinta y sentimientos que fluía entre dos mundos opuestos. Las cartas eran entregadas por una leal sirvienta de Isabela, una intermediaria silenciosa que arriesgaba su empleo por lealtad a su joven señora. Cada sobre intercambiado era un acto de rebelión, una pequeña victoria contra las convenciones que los aprisionaban y los mantenían separados. En las cartas de Emilio, Isabela encontraba un universo de ideas y pasiones que le era desconocido. Él describía la vida palpitante de las calles, la lucha diaria del pueblo y sus sueños de un México más justo. Sus palabras eran una ventana a una realidad que le había sido negada, pintando un cuadro mucho más vibrante y complejo que los salones dorados donde vivía confinada. Isabela, por su parte, abría su alma en las páginas que escribía. Confesaba sus miedos, su soledad y su desprecio por la superficialidad de su entorno. Sus cartas revelaban una inteligencia aguda y un espíritu cuestionador, cualidades que se veía obligada a reprimir. Para Emilio, cada carta era la prueba de que la mujer de la que se había enamorado era aún más extraordinaria de lo que imaginaba. A través de esos intercambios, su amor floreció en la penumbra, alimentado por la complicidad y la admiración mutua. El velo de la Catrina, antes símbolo de su tristeza, cobró un nuevo significado en sus cartas. Se convirtió en una metáfora del velo de la sociedad que tenían que romper para poder finalmente estar juntos, un obstáculo que juraron, con la audacia de los enamorados, que algún día superarían. El principal obstáculo para el amor de Emilio e Isabela no era solo la diferencia de riqueza, sino algo mucho más profundo y arraigado en la sociedad porfiriana, la cuestión de la sangre y el apellido. La aristocracia de la época valoraba el linaje puro, preferiblemente con raíces europeas, como un sello de superioridad. Emilio, con su apellido común y su ascendencia mestiza, era socialmente invisible para la élite. Para la familia de la Torre, la simple idea de una relación entre Isabela y un hombre como Emilio sería más que un escándalo. Sería una mancha indeleble en el honor de la familia. El general de la Torre, un hombre rígido y conservador, veía el matrimonio de su hija como una alianza estratégica para consolidar el poder y la fortuna de la familia, no como una cuestión de afecto o elección personal. Además, el destino de Isabela ya estaba sellado. Estaba prometida a don Ricardo Alcázar, un político influyente y mucho mayor, cuya fortuna y conexiones políticas eran vitales para los intereses de su padre. Ricardo no era un hombre cruel, pero era producto de su época. Veía a Isabela como una posesión valiosa, un trofeo que exhibiría en eventos sociales y que le daría herederos. La amenaza de don Ricardo era constante y palpable. Su presencia en la vida de Isabela era un recordatorio diario del futuro que le esperaba y de la imposibilidad de su amor por Emilio. Cada visita del prometido,
Cada regalo caro, cada plan para la boda era como un clavo más en el ataúd de sus esperanzas, lo que hacía que sus encuentros epistolares con Emilio fueran aún más preciosos y desesperados. Emilio, consciente de todo ello, sentía una mezcla de furia e impotencia. Sabía que el amor y la sinceridad que compartía con Isabela no tenían ningún valor en ese mundo de apariencias y transacciones. El obstáculo no era solo un hombre o una familia, sino todo un sistema social construido para aplastar cualquier sentimiento que se atreviera a desafiar sus rígidas y despiadadas reglas. Mientras el amor de Emilio e Isabela se profundizaba en secreto, México hervía en silencio. El descontento contra el régimen de Porfirio Díaz se extendía por todo el país, desde las haciendas del norte hasta las comunidades indígenas del sur. En las ciudades, intelectuales, estudiantes y obreros conspiraban en las sombras, y los artículos de periodistas como Emilio se volvían cada vez más atrevidos e incendiarios, sembrando las semillas del cambio. Emilio compartía con Isabela su convicción de que se avecinaba una gran transformación. En sus cartas no solo hablaba de amor, sino también de la esperanza en un nuevo México, donde el valor de un hombre no se mediría por su apellido o el color de su piel. Le prometía un futuro en el que podrían caminar de la mano a la luz del día, libres de las cadenas de su clase social. Isabela, por su parte, se aferraba a esa promesa como un náufrago a un trozo de madera. La inminente revolución, que para su familia representaba el caos y la pérdida de todo, se convirtió para ella en un faro de esperanza. La caída de ese mundo opresor era su única oportunidad de libertad, la única posibilidad de escapar del matrimonio con don Ricardo y vivir su amor con Emilio. Sin embargo, el peligro crecía al mismo ritmo que la esperanza. Las actividades políticas de Emilio lo ponían en el punto de mira del gobierno. Sus artículos lo convirtieron en una figura conocida en los círculos disidentes, pero también en un objetivo para la represión del régimen. Cada palabra que escribía contra la dictadura era un riesgo no solo para él, sino también para Isabela, en caso de que se descubriera la relación entre ellos. A pesar del miedo, hicieron un pacto. Juraron esperarse el uno al otro, creyendo que la tormenta que se avecinaba se llevaría consigo el viejo orden y les permitiría construir una vida juntos sobre las ruinas. Era una promesa nacida de la desesperación y el amor, hecha al borde de una revolución que estaba a punto de estallar y poner a prueba la fuerza de su juramento de formas que ni siquiera podían imaginar. Para Emilio, el arte se convirtió en algo más que una pasión. Era su lenguaje secreto con Isabela y su arma contra el mundo. Incapaz de expresar su amor abiertamente, lo volcaba en sus dibujos. Creó una serie de bocetos que narraban su historia, siempre de forma alegórica, utilizando símbolos que solo ellos dos entenderían. Isabela era la paloma cautiva, la flor que crecía entre las piedras, la luz en medio de la oscuridad. El tema, el velo de la Catrina, evolucionó en su obra. Dejar de ser solo un retrato de Isabela para convertirse en una poderosa crítica social. Dibujó una serie de grabados al estilo de Posada, mostrando figuras esqueléticas de la alta sociedad en sus bailes y banquetes, siempre con velos que ocultaban sus rostros vacíos. Era su forma de denunciar la decadencia moral de la élite. Isabela era su musa y su confidente artística. A través de sus cartas, ella lo animaba, ofreciéndole su perspectiva única desde dentro de la jaula dorada. Sus descripciones de la hipocresía y la futilidad de su entorno alimentaban la inspiración de Emilio, dotando a sus obras de una autenticidad y una profundidad que las hacían aún más contundentes. Su arte era un esfuerzo conjunto, una colaboración secreta. Estas obras comenzaron a circular de forma anónima
en los círculos intelectuales y revolucionarios de la ciudad. Aunque nadie conocía la identidad del artista, sus imágenes se convirtieron en símbolos de la resistencia silenciosa. La figura de la Catrina con el velo, en particular, se convirtió en una representación icónica del fin del porfiriato, un símbolo de la muerte elegante que esperaba a la aristocracia complaciente, ciega ante la tormenta que se avecinaba en el horizonte. Así, el amor prohibido de Emilio e Isabella se entrelazó con el destino de una nación. La pasión que los unía alimentaba un arte que ayudaba a despertar conciencias. Eran dos corazones que latían al unísono contra la opresión, utilizando la belleza y la verdad como únicas armas, sin saber que el eco de sus actos resonaría mucho más allá de sus propias vidas y de su trágico romance. Don Ricardo Alcázar no era un hombre tonto. Aunque estaba absorto en sus ambiciones políticas, comenzó a notar un sutil cambio en su prometida. La melancolía pasiva de Isabella había sido sustituida por una especie de fuego interior, un brillo en los ojos que no era para él. Parecía más distante, perdida en sus pensamientos, y sus respuestas a sus conversaciones eran a menudo vagas y desinteresadas. Su sospecha inicial era vaga, una intuición de que algo andaba mal. Atribuía el cambio de Isabella al nerviosismo prenupcial, pero la sensación de que había un secreto persistía. Siendo un hombre acostumbrado a controlar todo y a todos a su alrededor, la idea de que su prometida pudiera tener una vida interior de la que él no formaba parte le resultaba profundamente irritante e inaceptable. El político comenzó a observarla más de cerca, utilizando su red de contactos e informantes para vigilar discretamente los pasos de Isabella y su familia. No buscaba un amante, ya que la idea de que una dama de su clase pudiera involucrarse con alguien inadecuado era casi impensable. Buscaba influencias políticas, tal vez un rival que intentara sabotear su alianza con el general de la Torre. Muchas gracias por escuchar. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Fue uno de sus informantes quien le trajo uno de los grabados anónimos que circulaban por la ciudad, la imagen de la Catrina con el velo. Don Ricardo, un amante del arte, reconoció la calidad del trazo, pero fue el parecido de la figura con Isabella lo que le inquietó. La pose, la melancolía, el velo, era como si el artista anónimo hubiera capturado el alma de su prometida. El descubrimiento encendió una alarma en su mente. Aquello no era una coincidencia. Alguien conocía a Isabella íntimamente, de una forma que él mismo no conocía. La sospecha, antes una neblina, comenzó a tomar la forma de un nombre, un rostro. Don Ricardo ahora tenía un objetivo para su investigación y utilizaría todo su poder e influencia para descubrir la identidad del artista y su conexión con Isabella. La creciente presión de don Ricardo y la inminencia de la boda obligaron a Isabella a cometer un acto desesperado. En una carta urgente a Emilio, manchada por las lágrimas, describió el cerco que se cerraba a su alrededor. El novio estaba más vigilante, su padre más impaciente. El tiempo se agotaba, ya no había lugar para la esperanza pasiva, había que actuar, y rápido, antes de que fuera demasiado tarde. Emilio, al leer sus palabras, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La amenaza que siempre había sido una sombra, lejana, ahora se cernía sobre ellos de forma concreta y aterradora. ¿Qué harían ustedes en una situación como esta? Dejen sus teorías en los comentarios. Él sabía que la única solución era radical. Tenían que huir. Huir de la ciudad, del país, de todo lo que los ataba. Durante días intercambiaron cartas frenéticas, trazando un plan arriesgado. Emilio utilizaría sus contactos en el movimiento revolucionario para conseguir pasajes seguros hacia el norte, hacia la frontera.
El plan era que Isabela escapara de su casa la noche antes de su boda y se reuniera con él en una pequeña capilla abandonada a las afueras de la ciudad. Desde allí partirían bajo el manto de la oscuridad. Era un plan lleno de fallos y peligros. Cualquier paso en falso podría resultar en un desastre. Si los atrapaban, el destino de Emilio sería la cárcel o algo peor, e Isabela quedaría deshonrada para siempre, encerrada en un convento u obligada a un matrimonio humillante. La libertad tenía un precio muy alto y estaban dispuestos a arriesgar todo lo que tenían por ella. A pesar del miedo que paralizaba sus corazones, la perspectiva de una vida juntos los impulsaba. La imagen de un futuro en el que podrían amarse libremente era la única luz en medio de la oscuridad de sus circunstancias. Con el plan trazado y la fecha fijada, se prepararon para el acto final de su rebelión, un salto de fe al abismo de la incertidumbre, rezando para que el amor les diera alas. Toda gran conspiración tiene su punto débil, y en el plan de Emilio e Isabela, ese punto era la confianza. Dependían de la lealtad de unas pocas personas, y la cadena de la confianza es tan fuerte como su eslabón más frágil. La criada que servía de mensajera, aunque devota de Isabela, tenía una familia en los barrios pobres, una familia vulnerable y fácilmente intimidada por los hombres poderosos. Don Ricardo, con sus sospechas ahora centradas, apretó el cerco. No confrontó a Isabela directamente, ya que eso la pondría a la defensiva. En cambio, actuó en las sombras, como siempre hacía. Sus hombres investigaron la vida de los empleados de la mansión de la Torre, buscando cualquier irregularidad, cualquier señal de comportamiento inusual que pudiera llevar a una pista sobre el secreto de su prometida. Así fue como llegaron a la criada. No hizo falta mucha presión. La velada amenaza contra sus hermanos menores fue suficiente para romper su silencio. Aterrorizada, lo confesó todo. Las cartas secretas, el amor, prohibido con un periodista subversivo y, lo más importante, los detalles completos del plan de fuga, incluyendo la fecha, la hora y el lugar de la cita. Con la información en sus manos, don Ricardo sintió una furia fría y calculadora. La humillación de ser traicionado por una mujer que debía ser suya y cambiada por un hombre al que consideraba un insecto era insoportable. Pero no actuaría con la pasión de un amante herido, sino con la precisión de un estratega político. La venganza no solo sería punitiva, sino ejemplar. No le contó nada al general de la Torre. Ese era un asunto que resolvería personalmente. Dejaría que el plan de fuga se desarrollara, dejando que los amantes caminaran directamente hacia la trampa que él prepararía. La pequeña capilla abandonada, que para ellos simbolizaba el comienzo de una nueva vida, se convertiría en el escenario de su ruina, el lugar donde sus sueños serían brutalmente aplastados. La noche de la fuga era fría y sin estrellas, como si el propio cielo estuviera de luto por lo que estaba por venir. En la mansión de la Torre, el ajetreo de los preparativos para la boda enmascaraba la tensión en el corazón de Isabela. Se movía como un autómata, sonriendo a sus familiares y probándose el vestido de novia, mientras su mente estaba a kilómetros de distancia en la capilla donde su futuro la esperaba. Cada tic-tac del reloj era un martillo golpeando sus nervios. Preparó un pequeño bolso con algunas pertenencias y las cartas de Emilio, sus reliquias más preciadas. Miró su reflejo en el espejo por última vez, no como la novia de don Ricardo, sino como la mujer que estaba a punto de abandonarlo todo por amor. Un miedo paralizante y una esperanza abrumadora libraban una batalla dentro de ella. Mientras tanto, Emilio la esperaba en la capilla abandonada. El lugar estaba en ruinas, pero para él era el santuario más sagrado del mundo. Encendió una sola vela, cuya llama bailaba en la oscuridad, un faro solitario para guiar a su amor.
Sostenía 2 pasajes de tren hacia el norte, billetes para una nueva vida, sintiendo el frágil papel como si fuera el propio destino en sus manos. Las horas pasaban y la ansiedad de Emilio se convertía en un presentimiento sombrío. Isabela llegaba tarde. Intentó calmarse, imaginando los 1000 obstáculos que ella podría haber enfrentado para escapar de una casa vigilada. Pero el silencio de la noche era pesado, opresivo, roto solo por el aullido del viento a través de las ventanas rotas de la capilla, que sonaba como un lamento. Él no sabía que, en ese preciso momento, su destino ya había sido sellado. La traición silenciosa había hecho su trabajo y la trampa estaba tendida. Mientras Emilio esperaba a su amada, las sombras alrededor de la capilla se movían, no con la delicada figura de Isabela, sino con los hombres de don Ricardo, esperando el momento adecuado para poner fin a esa historia de amor prohibido de forma brutal. El sonido que rompió el silencio no fue el de pasos ligeros sobre hojas secas, sino el crujir de ramas bajo botas pesadas. Emilio se levantó, con el corazón entre la esperanza y el pavor. La puerta de la capilla se abrió con un crujido, revelando no el rostro de Isabela, sino la imponente silueta de don Ricardo Alcázar, flanqueado por 2 matones. La llama de la vela bailó, iluminando la cruel sonrisa de su rostro. El mundo de Emilio se derrumbó. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Habían sido descubiertos, traicionados. No había palabras, solo la mirada triunfante de Ricardo y la abrumadora sensación de desesperación. Intentó reaccionar, pero los hombres lo dominaron rápidamente, le torcieron los brazos hacia atrás y los pasajes del tren cayeron al suelo de tierra y fueron pisoteados. Don Ricardo se acercó lentamente y cogió la vela. ¿De verdad creías que podías robar lo que es mío?, siseó, con voz tranquila pero llena de veneno. Tú y tu arte subversivo. No eres un revolucionario, solo un ladrón, y los ladrones deben ser castigados. No le interesaba un enfrentamiento justo, quería humillación y aniquilación total. Dale me gusta al video si te gustó esta historia y deja un comentario diciéndonos de dónde eres y a qué hora la escuchas. Lo que siguió fue rápido y brutal. Emilio fue golpeado sin piedad, no para matarlo, sino para quebrantar su espíritu. Mientras tanto, don Ricardo prendió fuego a las cartas de Isabela que Emilio guardaba, observando cómo las palabras de amor se retorcían y se convertían en cenizas. Su recuerdo de ti también arderá, dijo, saboreando cada momento de su venganza. Dejaron a Emilio tirado en el suelo de la capilla, destrozado y ensangrentado, con una última advertencia. Si intentaba acercarse a Isabela de nuevo o si se mencionaba su nombre, desaparecería para siempre. La trampa no solo había funcionado, sino que había servido para reafirmar el poder de Ricardo, aplastando la rebelión de los amantes bajo el peso del orden establecido y la crueldad. A la mañana siguiente, el sol salió sobre una Ciudad de México indiferente. En la mansión de la Torre, Isabela fue despertada no por la leal criada, sino por su propia madre, cuyo rostro estaba pálido y severo. No hubo explicaciones, solo una fría orden. Se vestiría y se casaría según lo planeado. El silencio en la casa era más aterrador que cualquier grito, una prueba de que algo terrible había sucedido. Isabela buscó desesperadamente a la criada, su única conexión con Emilio, pero había desaparecido, despedida durante la noche. Un miedo helado se apoderó de ella. Comprendió que su plan había sido descubierto y que el silencio de su familia era el castigo. Estaba completamente sola, prisionera en su propia casa, sin noticias del destino del hombre que amaba. La boda se celebró según lo previsto en la Catedral Metropolitana. Fue un evento grandioso, el punto álgido de la temporada social. Isabela caminó hacia el altar como un fantasma, con el rostro cubierto por un velo blanco.
una cruel ironía que no pasó desapercibida para don Ricardo. Él la recibió con una sonrisa de posesión, el vencedor en una guerra que ella ni siquiera sabía que él estaba librando. Durante la ceremonia, los ojos de Isabela recorrieron la multitud, una búsqueda inútil y desesperada de Emilio. Rezaba por una señal, cualquier cosa que le dijera que él estaba vivo y bien. Pero todo lo que veía eran los rostros satisfechos de la élite, testigos de su rendición. Pronunció sus votos con voz entrecortada, sellando su destino y aceptando su cadena perpetua. La celebración que siguió fue un tormento. Los brindis, la música, las sonrisas falsas, todo era un espectáculo macabro. Isabela se había convertido, de hecho, en la Catrina que Emilio había dibujado. Una figura hermosa y ricamente adornada, pero muerta por dentro. Su matrimonio no fue una unión de amor, sino un funeral de la esperanza, un sacrificio en el altar del poder y las convenciones. Inmediatamente después de la boda, don Ricardo se llevó a Isabela a Europa con el pretexto de una larga luna de miel. En realidad, se trataba de un exilio estratégico. Necesitaba alejarla de Ciudad de México, de cualquier recuerdo de Emilio y sobre todo de la agitación revolucionaria que estaba a punto de estallar y que amenazaba los intereses de su clase. París se convirtió en la nueva y lujosa prisión de Isabela. Su vida en Europa era un vacío dorado, rodeada de lujo, pero desprovista de cualquier alegría o de propósito. Don Ricardo la exhibía en óperas y salones, un hermoso accesorio para su creciente influencia internacional. La controlaba sutilmente, leyendo sus cartas y vigilando sus amistades, asegurándose de que ningún vestigio de su pasado rebelde pudiera resurgir. El silencio se convirtió en su única compañía. Mientras tanto, en México, la revolución estalló con toda su furia. La tierra que Emilio soñaba con transformar estaba siendo bañada en sangre. Gravemente herido, pero vivo, se recuperó lentamente con el cuerpo y el alma marcados por la violencia de aquella noche. La noticia del matrimonio y la partida de Isabela le alcanzó. Un golpe final que le dejó a la deriva en un mar de dolor. Con el corazón roto y sus ideales políticos sacudidos por la brutalidad del conflicto, Emilio se alejó de la primera línea de la revolución. Ya no podía luchar con armas ni con palabras. Lo único que le quedaba era el arte, el último refugio para su alma atormentada. Se sumergió en su trabajo con una intensidad febril, transformando su dolor personal en una crónica universal de la pérdida. La distancia y el silencio que se les impuso fueron absolutos. Isabela nunca volvió a tener noticias de Emilio y él nunca más supo nada de ella, salvo por raras menciones en columnas sociales sobre la esposa del influyente diplomático mexicano. Sus mundos, que por un breve momento se habían tocado, quedaron separados para siempre, dejando solo el recuerdo de un amor que floreció en la esperanza y se marchitó en la tragedia. Pasaron los años. La Revolución Mexicana rediseñó el mapa político y social del país. El mundo del porfiriato, con su aristocracia y sus rígidas convenciones, fue barrido por la tormenta. Don Ricardo, un político astuto, logró navegar por las turbulentas aguas, adaptándose al nuevo régimen y conservando gran parte de su fortuna e influencia. Él e Isabela finalmente regresaron a México, pero a un país que ya no era el mismo. Isabela vivió una vida de silenciosa reclusión. La mujer vibrante y cuestionadora que intercambiaba cartas con Emilio había desaparecido, sustituida por una figura resignada y melancólica. Cumplió con su papel de esposa y madre, pero una parte fundamental de su alma había muerto en aquella capilla abandonada. Su belleza permaneció, pero era una belleza fría, como la de una estatua de mármol. Su salud, nunca robusta, comenzó a deteriorarse. Los médicos le diagnosticaron una debilidad cardíaca,
pero quienes la conocían sabían que la verdadera enfermedad era una profunda e incurable tristeza. Se consumió lentamente, como una flor privada de sol. En su lecho de muerte, rodeada de un lujo que no significaba nada, sus últimos pensamientos no fueron para su marido ni para sus hijos, sino para un joven artista. Isabela de la Torre Alcázar murió discretamente y su fallecimiento fue registrado en los periódicos como la pérdida de una gran dama de la sociedad. Su funeral fue un evento solemne, un último acto en el teatro social del que nunca pudo escapar. Don Ricardo, ya un hombre mayor y poderoso, recibió las condolencias con una gravedad calculada, el viudo perfecto, guardando para sí la sombría historia de su matrimonio. Para el mundo, ella era solo otro nombre en un linaje aristocrático, pero para un hombre, su muerte fue el eco final de una promesa rota. Emilio, ahora un artista envejecido y solitario, leyó la noticia en un pequeño periódico, y el peso de toda una vida de pérdida recayó sobre él, reavivando el dolor que el tiempo nunca había logrado borrar por completo. Tras la muerte de Isabela, Emilio sintió una última compulsión por contar su historia de la única manera que sabía, a través del arte. Reunió todos los bocetos, grabados y recuerdos que tenía y comenzó a trabajar en su obra maestra. Ya no se trataba de denuncia social o revolución. Era un testamento al amor, una elegía a una vida que podría haber sido. Creó una serie de pinturas al óleo, todas tituladas El velo de la Pimpo Catrina. Cada lienzo era una escena de su historia. El primer encuentro en el parque, las cartas intercambiadas en la penumbra, la espera en la capilla. La figura de Isabela estaba siempre presente, con su rostro expresando amor, esperanza y finalmente una tristeza infinita, siempre con el velo como símbolo de su trágico destino. Las pinturas eran sombrías, pero increíblemente hermosas, cargadas de la cruda emoción de un corazón que amó y perdió. Emilio utilizó una técnica que mezclaba el realismo clásico con el simbolismo del arte popular mexicano, creando un estilo único y profundamente personal. La serie era un diario visual, la biografía de un amor que la historia oficial nunca registraría, pero que él se negaba a dejar morir. Emilio Vargas murió unos años después, en la pobreza y el anonimato. Sus obras permanecieron guardadas en su humilde estudio durante décadas, olvidadas por el tiempo. Solo mucho más tarde, cuando un joven historiador de arte investigaba a los artistas de la época revolucionaria, se redescubrió la serie El velo de la Catrina. El mundo del arte quedó impactado por la belleza y la profundidad de esas pinturas. La obra de Emilio finalmente recibió el reconocimiento que merecía. Fue aclamado como un maestro perdido, un artista cuya visión capturó la esencia de una era de transición. Sus pinturas, nacidas de una tragedia personal, trascendieron su propia historia y se convirtieron en un símbolo universal del amor en tiempos de conflicto y de la belleza que puede surgir del dolor más profundo. El redescubrimiento de las pinturas de Emilio Vargas despertó un enorme interés no solo por su arte, sino también por la historia que hay detrás de él. Historiadores y conservadores iniciaron una minuciosa investigación para desentrañar el misterio de la mujer retratada, la enigmática figura detrás del velo de la Catrina. Siguieron las pistas dejadas en los propios lienzos y en los pocos diarios que Emilio dejó atrás. La investigación los llevó a los archivos de la familia de la Torre y Alcázar. Allí, entre documentos comerciales y registros sociales, encontraron un pequeño baúl olvidado que había pertenecido a Isabela. En su interior, para sorpresa de todos, estaban las cartas originales de Emilio, que ella había guardado en secreto durante toda su vida. Eran la prueba irrefutable de ese amor clandestino. La correspondencia reveló la profundidad de su relación. Las palabras de Emilio e Isabela, llenas de pasión, inteligencia y desesperación,
Dieron voz a las figuras silenciosas de los cuadros. La historia, antes una leyenda susurrada en los círculos artísticos, se convirtió en una biografía documentada, una novela histórica real, verificada por sus propias palabras y emociones, conservadas en tinta y papel. La publicación de las cartas, junto con una gran exposición de las pinturas de Emilio, causó una conmoción cultural. La historia de Emilio e Isabela cautivó la imaginación del público, convirtiéndose en uno de los relatos de amor más conmovedores de la historia de México. Dejaron de ser figuras anónimas para convertirse en iconos de un amor que desafió las barreras de clase, poder y convenciones en un momento crucial para la nación. Su legado, por lo tanto, fue doble. Por un lado, el arte de Emilio, que enriqueció el patrimonio cultural de México. Por otro, su historia de amor, que se convirtió en un poderoso recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros y opresivos, la conexión humana puede crear una belleza inmortal, una luz que ni la tragedia ni el tiempo pueden apagar por completo. Hoy en día, la serie El velo de la Catrina ocupa una sala de honor en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Miles de visitantes pasan por allí cada año, atraídos por la asombrosa belleza de las pinturas y la historia de amor que contienen. Los lienzos de Emilio se han convertido en algo más que arte. Son un portal al pasado, un vistazo al alma de una nación y a dos corazones enamorados. La figura que Emilio creó, la Catrina con el velo, se ha convertido en una parte indeleble del imaginario cultural mexicano. Representa no solo la crítica social de la aristocracia porfiriana, sino también la fragilidad de la vida, la nobleza del amor trágico y la resistencia del espíritu humano. La referencia directa a la figura icónica de la cultura mexicana, la Catrina, símbolo de la muerte elegante, encontró su personificación más romántica y dolorosa en la historia de Isabela. Su historia ha influido en innumerables obras de literatura, teatro y cine, cada una de las cuales reinterpreta el romance bajo una nueva luz. El amor de Emilio e Isabela se ha convertido en una leyenda moderna, un cuento que enseña sobre el coraje, el sacrificio y el poder redentor del arte. La tragedia de sus vidas se ha transformado en un legado de belleza e inspiración para las generaciones futuras. El velo, ese trozo de encaje negro que comenzó como un símbolo de opresión, se convirtió a través del arte y el amor en un símbolo de eternidad. Representa los misterios del corazón, las barreras que nos atrevemos a cruzar y las historias que sobreviven a la muerte de sus protagonistas. Es el velo que separa la vida de la muerte, lo conocido de lo desconocido y el amor del olvido. Así, la historia de Emilio e Isabela, nacida en las sombras de una era que llegaba a su fin, sigue resonando. Nos recuerda que algunas historias de amor, incluso aquellas que terminan en dolor y separación, nunca mueren realmente. Se tejen en el tapiz del tiempo, se conservan en el arte y en la memoria, se vuelven inmortales, esperando ser redescubiertas y sentidas de nuevo.